el matrimonio de Isaac y Rebeca está colgando de un hilo. Y se veía también al principio de este matrimonio, ¿recuerdan? Cuando Abraham envió a su criado de vuelta a su tierra natal para encontrar una esposa para Isaac, el Señor lo llevó directamente a Rebeca. Cuando su familia no quiso dejarla ir de inmediato, Rebeca se ofreció a ir. Iré, dijo, iré hasta Canaán para casarme con un hombre que no conozco. Después del largo viaje, vio a Isaac en la distancia y se cubrió modestamente con un velo. Isaac la llevó a la tienda de su madre, Sara. Ella se convirtió en su esposa y leemos, y la amó. Isaac la amó. Era una pareja perfecta. Cuando Rebeca no tuvo hijos, oró Isaac por su mujer que era estéril. Y el Señor escuchó su oración. Rebeca concibió. Pero fue un embarazo doloroso. Así que Rebeca fue a consultar a Jehová cuán cerca más bien podemos meditar de cuán cerca Rebeca e Isaac vivían delante del Dios tres veces santo. El Señor respondió a su petición con un oráculo, una profecía diciéndole: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Algo muy extraño, el mayor servirá al menor. El primogénito recibiría una bendición especial. Sin embargo, el Señor declaró su plan a Rebeca: el mayor servirá al menor. Y aquí es donde comenzó entonces la ruptura del matrimonio de sus padres. El narrador nos dice que amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, de lo que Esaú cazaba. ¿Pueden creer esto? Isaac amaba a su hijo cazador porque le traía un venado que le hacía agua su boca. Algo está mal aquí. Amar a su hijo porque satisface su apetito por la caza. Definitivamente eso está muy mal. El narrador continúa diciendo también: mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí está el corazón de su problema matrimonial y el corazón del problema era el problema del corazón de Isaac y de Rebeca, y era el favoritismo. Amó Isaac a Esaú, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó también Jacob más adelante un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá entonces la primogenitura? Así Esaú vendió su primogenitura por un plato de guiso. Al igual que las acciones de su padre Isaac, las de Esaú se guiaron por su estómago. ¿Se acuerdan del dicho al principio del sermón antes pasado? De tal palo, tal astilla. El narrador comenta además: así menospreció Esaú su primogenitura. Esaú despreciaba su primogenitura, no era digno del privilegio de ser el primogénito. Y más tarde Esaú muestra por segunda vez que no es digno del privilegio de ser el primogénito. Leemos el texto con el que introduje: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Esaú se casa con 2 mujeres hititas, ¿Recuerdan lo firme que fue Abraham en que Isaac no se casara con una cananea? El sirviente tuvo que viajar más de 400 millas hasta Aram para encontrar una esposa para Isaac.
Abraham no quería comprometer el llamado de Dios. Con todo, no importa, a Esaú, su nieto, nunca consideró el llamado y la promesa especial de Dios. Solo actuó según sus apetitos físicos y se casó con dos mujeres hititas. El primer apetito fue la comida. El segundo apetito fueron las mujeres. Y mujeres que no eran del pueblo de Dios, sino mujeres cananeas. Y aún como lo dice el versículo 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y es bueno que el autor del libro nos deje escrito que fue amargura de días o amargura de espíritu para Isaac, precisamente, y para Rebeca. Esaú no era definitivamente digno del privilegio de ser el primogénito. No era digno de representar al pueblo especial de Dios. Sin embargo, mis hermanos, la pregunta que debemos hacernos es, ¿era tal vez entonces Jacob más digno? Este segundo hijo o este segundo mellizo, entonces sí era digno de la primogenitura. Esto es lo que pretendo hoy mostrarles a través de este sermón dominical, el cual he titulado La superioridad de la bendición sobre el pecado de los hombres. Y quiero que veamos este sermón a la luz de tres encabezados. El primero de ellos, la superioridad de la bendición sobre el pecado de Isaac y Esaú. En segundo lugar, eso lo vamos a ver entre los versículos 1 y 5. En segundo lugar, la superioridad de la bendición sobre el pecado de Rebeca, versículos del 6 al 13. Y en tercer lugar, la superioridad de la bendición sobre el pecado de Jacob, versículos 14 al 17. Vamos a ver en la consecución de estos versículos del capítulo 27 cómo este matrimonio realmente pende de un hilo y que colocan por encima de cualquier cosa sus propios amores por sus diferentes hijos, pero también cómo estos hijos no son merecedores de tal bendición celestial. Teniendo esto en mente, entonces veremos nuestro primer encabezado, la superioridad de la bendición sobre el pecado de Isaac y de Esaú. Versículos 1 al 5 leo para ustedes. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré. ¿Para qué? Para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca, dice el versículo 5, estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. El narrador nos indica de Isaac dos cosas que están pasando en su vida. La primera de ellas nos dice que Isaac envejeció. Es decir, Isaac tenía una edad avanzada y por lo tanto la fuerza seguramente ya había mermado, así como su manera tal vez de actuar, de pensar y demás, con los años ya no es lo mismo. En la medida que vamos avanzando de edad, evidentemente no es lo mismo. La capacidad que tenemos de reacción no es la misma. Somos más lentos. Ya no contamos con la misma agilidad. Eso hace parte de la naturaleza del cuerpo humano, el cual con los años se va deteriorando, o por lo menos naturalmente debería ser así. Porque la realidad, cuando incluso juego un partido de fútbol, y no es por mí, veo muchachos que tienen la mitad de mi edad y realmente me da tristeza verlos jugar. Muchachos de 20 años a los 5 minutos ya están sacando aire. Esa no es la naturaleza. Ese es el sedentarismo. Esa es la falta de ejercicio. Pero la segunda cosa que nos muestra el autor intencionalmente
es que Isaac quedó ciego. Sus ojos se oscurecieron y este dato no es menor en esta parte de la narración, porque va a tener relevancia en la ejecución de los pecados de los protagonistas de esta historia. Así que providencialmente, porque fue la voluntad de Dios, Isaac quedó ciego. Isaac, viéndose en esa condición, viejo y con la incertidumbre de no saber cuál era el día de su muerte, decide hacer lo que todo padre hace, y es bendecir a su hijo con el fin de que continúe con el linaje y el legado entregado por parte de Dios a su pueblo. Sin embargo, podemos ver que Isaac ya no solo estaba ciego físicamente, sino también espiritualmente. En estos momentos pudo más su ceguera espiritual y su amor por su propio estómago que entregar la primogenitura conforme a la voluntad de Dios. Isaac llama a Esaú sorprendentemente, luego de que éste había despreciado la primogenitura por un plato de guiso que le hizo Jacob. Y no solo eso, sino que además, como comenzamos el versículo 34 y 35 del capítulo 26, no había hecho la voluntad de Dios, porque se había casado con mujeres fuera del pueblo de Dios. Realmente vemos cómo el pecado de Isaac se pone de manifiesto al colocar en una decisión tan importante primero su estómago que a Dios mismo. ¿Y por qué yo digo que a su estómago? Versículos del 3 al 4 dice: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré. Ya cuando esté lleno, hijo mío lindo, ya cuando todo esté listo, entonces yo te bendeciré antes de que yo muera. ¿Qué está primero? ¿El reino de Dios o el estómago de Isaac? Hazme esta comida que me gusta tanto para que yo te bendiga antes que muera. No importa lo que has hecho, Esaú, si vendiste la primogenitura a tu hermano Jacob por un guiso, así como técnicamente lo estoy haciendo yo contigo, de hecho. No importa que te hayas casado con esas dos mujeres, que lo único que trajo fue amargura a nosotros de espíritu. Nada de eso importa si vas y haces la comida que tanto me gusta y me la traes, yo me la como. Y yo te bendigo. No importa lo otro. No importa, Esaú. Realmente la ceguera física de Isaac estaba quedándose corta con respecto a su ceguera espiritual. La intención de Isaac era bendecir a Esaú por causa de su propio estómago. De hecho, el amor que Isaac tiene por Esaú es un amor interesado, porque ese amor se debía a que comía de su casa, y es lo que nos dice Génesis capítulo 25, versículo 28. Ese era un amor de estómago. Cada vez lo voy bajando más. Tenés que poner en el piso. Hermanos, amigos, ¿cuántas veces te has enamorado por el estómago? Hijos diciendo: yo amo a mi mamá porque ella cocina rico. Yo amo a mi esposa y lo que más amo de mi esposa es su mano, porque hace unos. Nosotros no somos diferentes a Isaac en muchas ocasiones. Pero, por otro lado, también podemos ver el pecado de Esaú al contemplar, de acuerdo con el hilo de la historia, de cómo había menospreciado él mismo la primogenitura. La vendió por un plato de guiso. Se casó con dos mujeres que no eran del pueblo, sino extranjeras, y aún así iría por la primogenitura que ya había vendido, y que el autor de Génesis nos dice que él la despreció.
Así que Esaú no es mejor. Isaac y Esaú planeando todo en secreto. ¿Ustedes no notan que hay un secreto aquí entre Isaac y Esaú? Isaac, miren, quiero hacer una claridad en esto para los que no lo sabían. La bendición patriarcal era una ceremonia que se hacía. Era el padre bendiciendo al primogénito, entregando esa bendición. ¿Y saben por qué esto era importante? Porque después de que Isaac bendijera a uno de sus dos hijos, eso no tenía reversa. No es tal cosa como que hoy, hijo, yo te bendigo, no, hoy no, mañana te bendigo a ti, hija. No, esta bendición era una vez y para siempre. Entonces este acto era supremamente importante para la historia de la redención. No miren a los hombres pecadores, miren la bendición que viene por encima, y esta decisión que Isaac estaba tomando era realmente trascendente al bendecir a Esaú. Pero lo estaba haciendo porque Isaac cazaba, porque Isaac le hacía un buen potaje, Isaac le hacía un buen guiso. Esaú le hacía un buen guiso, Esaú le hacía un buen potaje, Esaú tenía mano culinaria. Por una parte, todo estaba fríamente calculado sin incluir en esta ceremonia a su madre Rebeca y a su hermano Jacob. Es que si se incluyen, seguramente iba a haber problemas. Por una parte, Rebeca amaba a Jacob, eso nos lo hace saber el autor de Génesis, seguramente basado en la promesa de que el mayor serviría al menor, dada por Dios mismo. Y por otra, Jacob reclamaría lo que él ya había comprado por un plato de guiso, por eso no los meten o no los ingresan o no los invitan a la ceremonia. Es que si Rebeca se da cuenta, tú no te recuerdas lo que Dios me dijo. Respeta a Isaac. O Jacob va a reclamar, pero si tú me la vendiste, ¿qué vas a hacer? Eso ya es mío. Entonces, por eso la ceremonia sería privada entre dos hombres o entre estos dos hombres pecadores, el cual estaban tramando todo el futuro de un pueblo sin contemplar que al Dios que conocían era más grande que ellos. Y fue precisamente la providencia de Dios y la superioridad de su bendición la que nos deja un detalle en esta historia que el ciego Isaac y el despreciador Esaú no tuvieron en cuenta porque no lo contemplaron. Dice el versículo 5, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Tal vez Rebeca siempre estuvo desconfiada de lo que Isaac haría con Esaú y el amor que sentía por él. Tal vez no era correcto que ella estuviera escuchando conversaciones ajenas. Rebeca en este momento podemos mirarla como la gran chismosa de la historia de la redención por estar allí. Sin embargo, en un acto ceremonial tan importante en donde la excluyeron junto con su hijo Jacob, ocasionó en ella muchas cosas. Pero lo que sí es cierto es que su presencia detrás de la puerta o donde estuviera, detrás de la cortina, sin que la viera su hijo Esaú y la sintiera su esposo Isaac, definitivamente era providencial. Era providencial. Era voluntad de Dios que ella escuchara lo que Isaac le decía a Esaú. Y era voluntad de Dios permitir que viera que Esaú se fue al campo para buscar la casa que había de traer para hacerle el guiso a su padre y recibir la bendición patriarcal. La superioridad de la bendición sobre el pecado de Isaac y Esaú es inminente. La bendición es más importante que los actores que se mueven por ella. La bendición es más importante que esos actores que presuntamente se están moviendo por ella. La bendición proviene de un ser perfecto y divino, mientras que los pecados de seres creados
no merecedores, sino de la ira del Creador. Mis hermanos, Dios no justifica el pecado, Dios aborrece el pecado, pero sus actos y bendiciones están por encima de todo ello. Él cumplirá sus propósitos por encima de cualquier cosa. Él llevará a cabo el plan que decretó desde antes de la fundación del mundo, más allá de lo que el hombre intente hacer o no hacer. Así que no pienses en Isaac o Esaú como lo peor que existía en la tierra en ese momento, porque probablemente, mis hermanos, tú y yo hemos estado en ese mismo lugar, algo del cual nos queremos retractar después de despreciarlo con todas nuestras fuerzas. O hay momentos de decisiones en los que nos dejamos llevar más por nuestras emociones y nuestro propio consejo que por la voluntad y sabiduría de Dios mismo. Y siempre el Señor va a primar en este tipo de situaciones, ya sea dejándonos caer en lo profundo como disciplina a sus hijos para luego enseñarnos y mostrarnos quién es Él una vez más, o simplemente impidiendo que pase. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios y sus bendiciones son superiores a nosotros mismos y Él las llevará a cabo más allá de lo que nosotros hagamos. Él las llevará a cabo sin quitarnos, obviamente, la responsabilidad que tenemos delante de Él de hacer o despreciar su voluntad perfecta. La soberanía de Dios no está en disputa con la responsabilidad del hombre, pero Dios va a cumplir el propósito en cada uno de nuestras vidas a pesar de nosotros mismos. Pero nosotros somos responsables. Pero Isaac y Esaú no fueron los únicos que pecaron en esta parte de la historia. A pesar de Rebeca, o de que Rebeca podría ir encaminada hacia el lugar que iba, porque el mayor serviría al menor, no puede ser Esaú el primogénito, esa bendición no puede ser sobre él. A pesar de eso, no la exime del pecado que cometió. Y es esto lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, la superioridad de la bendición sobre ahora el pecado de Rebeca, versículos del 6 al 13. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú, mi hermano, es hombre belloso y yo lampiño. O sea, Jacob nos dijo: madre, ¿cómo se te ocurre que yo voy a hacer eso? No seas tú tan pecador, arrepiéntete. No. Jacob le dijo a su madre: he aquí, la preocupación de Jacob era que Esaú era un hombre belloso y él era lampiño. ¿Cómo vamos a solucionar esa parte del problema? Es lo que le está diciendo Jacob. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Mira esa preocupación tan santa de Jacob. Pero ¿dónde me dejan la respuesta de la redentora Rebeca? Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Tremendo, ¿no? Hay otro dicho, este es el capítulo 27 y 26 ha sido los capítulos de los dichos. El fin
justifica los medios. Es una frase popular de nuestros tiempos, pero al parecer Rebeca lo aplicó. Fíjense, nosotros podemos estar pensando hoy, el fin justifica los medios, ¿no? Y muchas veces aún utilizamos medios para llegar a ese fin y creemos nosotros somos innovadores. Pero al parecer Rebeca lo aplicó cientos de años atrás cuando, con una fe genuina de creer que la promesa estaba sobre su hijo Jacob, basado en la profecía de Dios mismo, al decirle que el mayor serviría al menor, tuvo que usar de sus talentos más oscuros para que eso se llevara a cabo. Si hay algo que nos muestra la escritura aquí es que Rebeca no era aquella que solo se puso el velito para ver a su esposo Isaac a lo lejos. Rebeca, igual que tú y yo, era perversa, hermanos. Miren qué pensamiento tan oscuro. Pero pregunto, ¿será que si Rebeca no hace lo que hace Jacob? ¿O será que si Rebeca no incita a Jacob para llevarla mejor? Hacer lo que hace para perder la primogenitura, ¿será que todo el plan de redención hubiese fracasado? Se las hago mejor. Dios necesitaba de Rebeca. Dios no la justifica en este acto, pero sí usa esa causa. Y escuchen bien, Dios no justifica ese acto de Rebeca, pero sí usa esa causa secundaria y responsabilidad de Rebeca para cumplir los fines que él mismo ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Dios no le dijo que mintiera y que usara a su hijo para ello. Sin embargo, el corazón de Rebeca es igual al de nosotros mismos. Un corazón que tendía a hacer el mal y que solo por gracia podía ser redimido. Lo mismo. ¿Y de qué manera pecó Rebeca? Podemos ver varios pecados acá, el cual se encierran en uno solo, y es la mentira. Desesperadamente Rebeca le dice a su hijo Jacob lo que había escuchado decir a su esposo Isaac a su hijo Esaú. No podría ser posible permitir eso porque Dios me dijo a mí que el mayor serviría al menor. No puedo permitir, Isaac, que haga eso. Tengo que tramarme algo. Tengo que hacer algo por ello. Tal vez el enfrentar a su esposo en ese momento debió ser lo correcto. Decirle o recordarle, y digo decirle o recordarle porque la escena cuando Génesis nos muestra es cuando Rebeca habla con Dios y no sabemos, porque la Biblia no lo dice, si Isaac sabía esa promesa de que el mayor serviría al menor. Pero si no lo sabía, era la oportunidad de Rebeca para decirle, mira amor, Dios me dijo que el mayor serviría al menor, no hagas esa locura. Eso fue lo que debió hacer Rebeca. Pero no, ella determinó solucionar el problema en sus fuerzas y a su manera, y esto fue lo que ocasionó el pecado cometido. Entonces Rebeca, pudiendo hacer lo bueno delante de Isaac y decirle la profecía, no lo hizo. Y dice la escritura que cuando tú puedes hacer lo bueno y no lo haces, ¿qué es? Contado como pecado. Sin embargo, por otra parte, ya habiendo estructurado en su cabeza el plan de cómo engañar a su ciego esposo. Es verdad. Esposas. Así son ustedes. Es increíble, o sea, el plan maquiavélico de Rebeca para engañar a Isaac. Le dice a Jacob que busque el ganado, 2 cabritos, y búscame de las mejores. Porque si lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Es que ese es el punto. Si engañamos, lo hacemos, pero perfecto. Tiene que quedar, como dicen los muchachos hoy en día, Lili.
La meta de Rebeca era prepararle a Isaac una buena vianda, una buena comida que traerá obviamente gozo ¿a quién? A Isaac, porque en ese momento Isaac pensaba más en su estómago que en cualquier cosa. El cual una vez más se nos muestra el aprecio que tenía por la comida Isaac. Yo no sé si Isaac era pesado o qué, no tengo ni idea, pero lo que sí nos dice la Escritura es que amó a su hijo por su casa. Y le dijo, te voy a bendecir, pero hazme primero la comidita que quiero, porque lleno pienso mejor. ¿No han escuchado ese dicho? A mí yo cuando me lleno yo me duermo, no pienso. Cuando la comida estuviera, se la daría a Jacob para que él se le entregara y éste le diera la bendición de la primogenitura, el cual solo se podría dar a uno de los hijos y solo una vez, no se podía retractar, como lo dije ahorita. El narrador nos muestra una refutación de preocupación de Jacob. Una refutación que Jacob le muestra a su madre, pero una refutación egoísta. No nos está diciendo, no madre, no hagas eso. Dios te va a condenar. Eso no lo puedes hacer. Porque él no le dijo a su madre que no era correcto lo que hacía, sino más bien que si el papá se daría cuenta, lo maldeciría y ya no tendría más oportunidades. No, madre, eso no es correcto. Es que si mi papá se da cuenta, me pega. ¿Han vivido eso, madres? Una de las razones por la que Isaac se daría cuenta es porque precisamente su hermano Esaú era velludo, mientras que él era lampiño. Y tengamos esto en la retina porque es un dato interesante. Para que vean el plan maquiavélico de Rebeca. Para todo hay solución. Tú, tranquilo. Ante esta reputación de su hijo Jacob, Rebeca le tiene la solución. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Ya, tú cállate, yo me hago responsable delante de Dios. Esa maldición es para mí. Si tu padre Isaac te maldice, yo tomo esa maldición por ti. Es increíble cómo podemos ver a esta mujer dispuesta a recibir la maldición de Isaac por causa del propósito del cumplimiento de la profecía. Se hace aún como redentora de su hijo en caso de que fuera descubierta su mentira. Esto no lo hace, mis hermanos, más noble. Ella no es más noble por lo que está haciendo. Esto la hace, es empeorar el pecado, mentira sobre mentira, pecado sobre pecado, tratando de librar de la culpa a su hijo Jacob, creyendo que estaba haciendo bien más allá de lo que estuviera haciendo con motivaciones celestiales. Es que yo lo voy a recibir porque este es el plan de Dios y Dios me necesita. Si no engañamos, Dios no va a poder hacer nada. Eso es lo que Rebeca está haciendo. Es como si creyera que Dios no podría cumplir su santo y perfecto propósito sin ella. Si yo no hago esto, Dios no podrá hacerlo. Dios me necesita, yo soy la salvadora en estos momentos. Lo que Rebeca nunca meditó fue en la manera que Dios habló. Y en vez de ir a Dios como lo hizo en su embarazo, lo que hizo fue tratar de resolver el asunto de la primogenitura que Isaac ya había resuelto darle a Esaú. Rebeca, cuando tenía dolores, fue al Señor y lo consultó. Pero ahora, cuando está en juego la simiente, la primogenitura, y por donde vendría el Mesías, no consultó a Dios, sino que decidió resolverlo. Esto está en mi poder. Yo resuelvo el tema. El futuro está en peligro, seguramente, aseguraba Rebeca. Si eso pasa, la simiente nunca llegaría. Si no resuelvo el problema, Dios no podrá entonces hacer nada. Es interesante este punto de vista de Rebeca. Y esto lo que nos demuestra una vez más que cientos de años después el ser humano sigue siendo exactamente lo mismo. Desde el Edén, la serpiente le dijo a Eva que sería como Dios cuando comiera del fruto prohibido. Y esa misma serpiente nos habla a nuestras mentes y a nuestros corazones todos los días
de nuestra vida diciéndolo. Hazlo porque el Señor te necesita para que todo salga bien. Si tú no lo haces, el Señor no va a poder hacerlo. Esa serpiente es el mundo que nos habla a través de todas las cosas, medios de comunicación, redes sociales, personas con quien convivimos. Y cuando no está con nadie, por si acaso, alrededor, nuestras propias concupiscencias. Nos hablan al corazón diciendo, tú puedes solo, no te sometas a Dios, ve y resuelve tú. Dios no. Dios no. Él no puede, ese es tu reino. Él te dio para que tú seas el rey de las naciones. Porque tú eres Jehová Junior. Lamentablemente esa frase la dijo un hereje. Debería dolernos más que reírnos de eso. Creemos que Dios nos necesita para poder cumplir sus propósitos. No sabemos descansar en el Señor, sino que tratamos de resolver nosotros mismos. No acudimos a Dios en oración para mostrar nuestra absoluta dependencia en Él, sino que primero resuelvo y después le digo, gracias Señor, porque tú me has usado. Gloria sea a ti, tú me usaste. Y ni siquiera dependiste de Él. Ni siquiera. Entonces Dios te usó a pesar de tu pecado egoísta y egocentrista de que tú eres importante en el mundo. Así somos. No descansamos en la superioridad de las bendiciones de Dios y que en el lugar que nos encontramos es el mismo lugar donde Dios nos quiere con la única motivación de que le traigamos gloria a su santo nombre, le glorifiquemos por los resultados más allá de que sean buenos o malos a nuestros ojos. No importa, hermano y amigo que estás aquí, no importa en el lugar donde tú estás ahora, en dónde está tu mente, en dónde está tu corazón, en dónde están tus afectos. Quiere que te diga algo que sí sé, que Dios te quiere ahí donde estás. Y Dios te quiere allí donde estás para que dependas de Él, no para que trates de solucionarlo a tu antojo, sino para que dependas de Él, porque Él te tiene allí para que tú le glorifiques allí humillado. Y si tú estás súper, hiper, mega bendecido, Dios te tiene allí también para que dependas de Él, no para que te sueltes de Él y como ya yo soy bendecido y en victoria ya no lo necesito. No, Dios nos tiene donde nos quiere, porque Él es Dios soberano. Mis hermanos, el fin no justifica los medios. El hecho de que al final de la historia tu motivación sea la correcta no quiere decir que en el camino puedes hacer lo que quieras, sobre todo si va en contra de la voluntad de Dios para llegar a ese fin. Pero qué rápidos somos para mostrar nuestra incredulidad al tomar decisiones y caminos peligrosos y además pecaminosos con una máscara de querer mostrar de que estoy haciendo las cosas por el bien de todos, conseguir recursos ilegales porque tengo que mantener a mi familia. ¿Cómo sé? Como sé que Dios me bendice, sé que tengo que hacer cualquier cosa para conseguirlo. No, mi hermano, el fin no justifica los medios. A veces no contemplamos que las bendiciones de Dios también vienen en paquetes de sufrimientos. Te lo voy a repetir. Las bendiciones de Dios también vienen en paquetes de sufrimientos. Así que todo aquel que sea hijo de Dios, que se haya declarado hijo de Dios y esté sufriendo es una bendición para ti. No creas que todo es color de rosa. De hecho, muchos vienen al cristianismo creyendo que los problemas se acaban. Pero realmente cuando llegamos al cristianismo es cuando los problemas comienzan. Porque empieza la lucha de la carne con el espíritu. Así que tu sufrimiento Dios lo está usando para hacerte más y más y más a la estatura del varón perfecto y en nuestro bendito Señor Jesucristo. Así que mi hermano, cuando estés sufriendo, alaba al Señor porque eso es bendición para ti. No lo veas, ni tampoco quiero hacer un llamado ahora que somos los más sufridos. No, somos los llamados a sufrir en Cristo de una manera celestial. Nadie puede sufrir como sufren los creyentes.
Nadie. Nadie puede sufrir como sufren los creyentes. No seamos como Rebeca, de tratar de solucionar un tema eterno por medio de pecados nuestros. Si Rebeca no hubiese hecho nada, Dios seguía a cargo y él llevaría a cabo su propósito eterno de la simiente con o sin Rebeca. Y es esto lo que debemos entender. Si vas a hacer algo acerca del reino, pero que el medio que usarás va en contra de los preceptos del reino, mi hermano, por amor a Cristo y a tu alma, quédate quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. Seguramente Dios te quiere quieto. Y muchas veces Dios nos quiere quieto. Dejemos que Él obre. Dejemos que Él obre. Pero Isaac, Esaú y Rebeca no fueron los únicos que pecaron. El menor, sobre aquel que fue profetizado la promesa y la simiente continuaría sobre él, de la misma manera pecó. Y es esto lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado, la superioridad de la bendición sobre el pecado de Jacob. Versículos 14 al 17 dice, entonces él fue y los tomó, o sea, obedeció. Isaac obedeció. Jacob obedeció. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y esta parte sí que es de Hollywood, hermano. Y cubrió, o sea, miren ese pensamiento de Rebeca. Después que había hecho el guiso, le quedó el pelo a los cabritos. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. ¡Wow! Una heroína, dijeran muchas. Rebeca es de las mías. Tremenda pecadora. Pero siendo calmada la conciencia de Jacob, porque ya Rebeca le había dado la solución, no te preocupes, hijo mío, esa maldición yo me la traigo. Tú tranquilo. Siendo calmada esa conciencia pecadora de Jacob por su madre, se hicieron los preparativos para llevar a cabo entonces ahora sí la treta. Ahora sí vamos a ejecutarlo. Primero, se prepara la comida favorita para satisfacer al requisito de Isaac, que fuera delicioso. Segundo, Rebeca prepara físicamente a Jacob para que éste pudiera parecerse físicamente a Esaú. La ropa de Esaú otorgaba a Jacob el olor característico de su dueño. En la ropa había un fin. De que acuérdense que Isaac estaba ciego. Él tenía que tocar y oler. Y que se pusiera un saco o la ropa del hermano, yo sé a qué huelen mis hijos. El olor. O sea, esa Rebeca es tremenda, hermano. O sea, pensó en todo. O sea, usted no se da cuenta, en serio. Yo mientras leía este texto, yo decía, wow, esta mujer es tremenda. O sea, no dejó cabo suelto. Eso fue lo que hizo. La piel del cabrito sobre las partes descubiertas y lampiñas de Jacob lo harían asemejar a Esaú en su aspecto externo. Estas acciones eran en previsión al uso, obviamente, del ahora ciego Isaac, del olfato y el tacto que Rebeca sabía que Isaac usaría para reconocer e identificar a su hijo. Recuerden que Isaac iba a hacer la ceremonia histórica. Iba seguramente a imponer manos sobre su hijo para hacer la bendición patriarcal. Esto era histórico. Toda esa trama deja entrever que este era un momento esperado por todos. Los intereses de todos los miembros de la familia estaban enfocados en este acto de transmisión de mando. Jacob tal vez fue pasivo porque hizo todo lo que su madre Rebeca le ordenó. Sin embargo, eso no lo libra de culpa por el pecado de aceptar hacer las cosas indebidamente.
A pesar de que Rebeca se le ofreció como redentora de su vida y recibir la maldición de su hijo, si descubrían su mentira, eso no lo hace menos culpable. Porque Jacob tenía un interés en la primogenitura, el cual ya había comprado a su hermano Esaú y ahora con mentiras se propondría a obtenerla. No importa cómo sea, eso es mío. Y Esaú estaba diciendo lo mismo mientras cazaba, esa va a ser mía. ¡Pa, pa! Bueno, yo hice así, pero yo no sabía, de pronto es así nada más. Así que yo estoy en siglo XXI, hermano. O sea, tecnología. Hollywood lo puede hacer. Tremendo apetito de gloria que muestra Jacob, sin importar que su mamá recibiera la maldición en cuanto Isaac se diera cuenta de su propio engaño. Mami, no importa si tú te mueres, la verdad. Lo importante es lo que voy a obtener. ¿Cuántos venden a su madre así? El pecado de Jacob se ve en aceptar usurpar en ser una persona que no era para obtener la bendición patriarcal y continuar con la primogenitura. ¿Recuerdan la pregunta que hice al inicio? ¿Cuál fue? Vuelvo y les pregunto, hermano, lo que dije al principio entonces. ¿Era Jacob más digno? Por supuesto que no. Jacob, al igual que Saúl, no era digno de obtener la primogenitura porque no es la dignidad de los que lo que los hace poseedores de tal promesa, sino la elección. La elección. No era lo que hacía Jacob o era lo que hacía Esaú, era la elección de Dios. La dignidad de Jacob no estaba en él y en lo que pudiera hacer. La dignidad de Jacob estaba en Dios mismo, quien cumpliría su promesa y mostraría la superioridad de la bendición más allá de los pecados de él. Jacob seguía siendo responsable por sus actos, pero Dios es más bueno que todo lo malo que pudiera ser Jacob. Su gracia es mayor. Pero hermanos, de la misma manera, ninguno de los que estamos en este lugar somos dignos de nada que provenga de Dios. Para lo único que acumulamos puntos, metiéndolo en el siglo XXI, porque aquí hay acumulación de puntos por todo. Para lo único que acumulamos puntos fue para morir justamente y de manera eterna. No había nada en ti, hermano, no había nada en mí que moviera el corazón de Dios a hacer algo bueno como lo que ha hecho. Y a pesar de que hemos podido ser traicioneros como Esaú, a pesar de que hemos podido ser obstinados como Isaac, quien podía entender que Esaú no era el heredero de la primogenitura, pero insistió en dársela a él. O a pesar de que pudiéramos ser tramposos o tramposas como Rebeca, o a pesar de que pudiéramos ser usurpadores como Jacob, a pesar de eso, hermano, la superioridad de la bendición es mayor que nuestro pecado. Y mis hermanos, esto no debe llevarnos a pensar que pequemos deliberadamente porque la gracia de Dios es mayor que mi pecado, sino todo lo contrario. Esa gracia de Dios debe llevarnos a la santificación. No es pensar que Dios perdona todos los pecados que cometa, lo cual es cierto. Es pensar y meditar en nuestros corazones lo que ese pecado costó en la cruz del Calvario, el cual es la mayor bendición que nosotros podemos contemplar y recibir solo por fe. Cristo es nuestra bendición superior. Cristo es nuestra esperanza viva. Cristo es nuestro gran Salvador. Cristo es nuestro mayor bien. Cristo es nuestra bendición y más allá de cualquier cosa que podemos estar viviendo en estos momentos, mi hermano, mi hermana amada, meditemos en que si tienes a Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Nosotros éramos dignos de muerte y Él nos ha hecho dignos de vida y vida en abundancia. En Él tenemos nuestra identidad. En Él somos lo que somos delante del Padre. Perfectos delante de Dios solo en virtud de la obra de Cristo. Cuando el Padre ve a los que Cristo ha salvado, Él nos ve perfecto porque su justicia fue imputada
en nosotros. Así que hermanos, esto nos debe llevar a la santidad y no a estar pecando. Que el creador del universo, contemplen esto, el creador del universo, el que está al control de todas las cosas, aquel que es perfecto en sí mismo y todo lo que hace ese creador perfecto y todo lo que dice ese creador perfecto es perfecto. Que nos vea perfectos a nosotros en virtud de esa obra perfecta de su Hijo, definitivamente nos debe llevar a la santidad, no al pecado. Aborrezcamos el pecado que Dios aborrece y amemos lo que Dios ama y descansemos en ese Dios de gloria que usa cualquier cosa que pasa en nuestras vidas para el cumplimiento de sus propósitos en cada uno de nosotros, para llevarnos de gloria en gloria a ser como ese varón perfecto, nuestro bendito, amantísimo, justo, bueno Señor Jesucristo. Algún día, mis hermanos, algún día terminará todo esto. Algún día ya ni el poder ni la presencia del pecado existirá en medio de nosotros cuando estemos en gloria con Cristo, en ese lugar perfecto en donde el Cordero y el León que cantábamos ahorita será suficiente para todos nosotros. Y tú, amigo, que estás en este lugar y no conoces de Cristo, solo quiero decirte algo. Yo no sé, de verdad, te soy honesto, yo no soy profeta. Y si alguien afuera te dice que es profeta, deséchalo. Yo no soy adivino y bendito sea el Señor por eso. Yo no sé qué pasará con tu vida el día de mañana. Ninguno acá puede decirte qué pasará contigo mañana. Pero sí puedo decirte que si partes de este mundo sin Cristo, tu destino eterno será la condenación. Y créeme que Dios es justo en hacerlo. Ninguno de los que está en este lugar merecía algo diferente al infierno. Ninguno de los que estamos aquí. Pero su gracia fue mayor a nosotros y Él decidió salvarnos de esa condenación eterna por causa de su misericordia. Y es esa misma misericordia, amigo mío, que hoy es extendida a ti, para que corras a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, para que puedas disfrutar de la bendición más grande que puedas recibir en tu vida, y es Cristo mismo. Así que, amigo, ve a Cristo, amigo, y ve ahora. Él no rechaza ningún corazón contrito y humillado. Amén.